Hola corazones, bienvenidos, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Virgo, a tu lectura semanal. Virgo, hoy estaré sorteando una lectura gratuita para la cual tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Vamos a ir comenzando, Virgo, con el trabajo. Ya sabéis que los martes de cada semana publicaré en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Bueno, Virgo, ya sabéis, en lo que más nos centramos en el tema sentimental. De momento comenzamos con el trabajo, Virgo, y el trabajo que os veo a muchos de vosotros que estáis trabajando, como que os sentís un poquito estancados o algo por el estilo, esperando respuestas para realizar ciertos cambios en vuestra vida a nivel laboral. Bien, estas respuestas que tú estás esperando, Virgo, están en su proceso todavía, están en su curso, o sea que todavía no se pueden obtener respuestas sobre esto. Los Virgo que estáis sin trabajo, aquí dicen las cartas que muchos de vosotros estáis esperando un trabajo de un lugar del pasado. Virgo dice que esto se puede retrasar. Bien, esto está bastante estancado, Virgo, con lo cual yo te veo dentro de unas 2 semanas aproximadamente, Virgo, tomando decisiones, como comenzando a mirar para otro lado, otras oportunidades o algo así. Los Virgo que tenéis un negocio, estáis muy concienciados o muy seguros de que vais a tener una recompensa en vuestro negocio, que vais a recibir un dinero y demás. Mira, sí puedes recibir ese dinero, Virgo, así lo dicen las cartas, pero también tienes que tener en cuenta que este dinero que tú vas a recibir no es la salvación de tu negocio, no es la solución, Virgo, así te lo están diciendo las cartas y aquí cada uno lo tiene que aplicar a su historia. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Virgo. Seguimos con tu economía. Vamos a ver, Virgo y tu economía. Virgo que estéis esperando un dinero que tenga que ver con algo familiar. Dice, las cosas van a dar un giro inesperado, un cambio aquí que puede retrasar muchas cosas o cambiar el rumbo de todo esto. Así que mucho cuidado aquí. Virgo, respecto a tu economía no me salen grandes entradas de dinero, Virgo, sí me sale que tu economía mejorará más adelante, pero por un cambio que tú vas a hacer también en tu vida y concretamente en el mes de julio aproximadamente. Virgo que estéis esperando incrementar vuestra economía con un asunto que tiene que ver con una persona conocida y con el exterior. Dicen, Virgo, ten mucho cuidado con esto. ¿Vale? Mucho cuidado con esto. Los Virgo que estéis esperando un dinero relacionado con la salud, hay una segunda parte en este proceso. O sea que hay que esperar. Bien. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Virgo. Ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta. El tema sentimental, Virgo. Vamos a comenzar con los que estáis solteros. Vamos a ver, Virgo, que estáis solteritos. Bueno, mi queridísimo Virgo que estáis solteros, ¿puede haber personas nuevas en tu vida, Virgo? Por supuesto que sí. Y este es un pensamiento o una pregunta que a veces tú te haces de que si existen personas en condiciones o hay una persona en tu vida destinada para ti. Si hay una persona destinada para ti, Virgo, lo único que tienes que cambiar, así lo dicen las cartas, cambiar tu visión. Tu visión está puesta en cierto modo, parte de tu visión está puesta en una persona del pasado. Bien, entonces aquí dicen las cartas, mira hacia el futuro. En cuestión de muy poco tiempo, y te diría antes de 2 meses, Virgo, podría entrar una persona muy importante en tu vida, una persona que te va a despertar de nuevo esa ilusión que tú necesitas respecto al amor. Bien, pero aquí yo sí quiero que tú sepas, Virgo, que esto no sería una relación, ¿cómo te digo? Que así que estalle, ¿no? De la noche a la mañana. Es una relación
como todas las relaciones, que va surgiendo poco a poco. Es algo que va surgiendo poco a poco, Virgo, que te generará ilusión, pero que también aquí dicen algo muy importante. Y Virgo, no pongas a esta persona a tomar decisiones tan rápido. Y si esto te lo están diciendo las cartas, es por algo. Así que vamos a ir profundizando sobre esto, Virgo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo. Que estáis solteros. Bueno, mi queridísimo Virgo, que estáis solteros. ¿Ves? Aquí dicen las cartas. Virgo, esta persona que aparecería en tu vida, bien, sale una persona, digamos, que es un poco, pienso que un poco más joven que tú, Virgo. Es una persona que tiene cargas familiares. Muchos de vosotros os alarmaréis con esto. Bien, y es una persona que llega para cambiarlo todo, pero no llega para tener una relación rápida, ¿vale? Es que tengo una mosca cojonera por aquí. No llega para tener una relación rápida, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una persona que, por su parte, tiene ciertas situaciones en su vida las cuales quiere solucionar, así lo dicen las cartas, y tiene que ver con algo familiar, ¿vale? Eso por un lado. Luego, aparte, es una persona que ha tenido una historia también amorosa en el trabajo, y eso está como ahora mismo parado y no se sabe muy bien qué va a pasar, que las cartas apuntan a que eso se va a terminar, pero bueno, está en ese momento que está como parado, bien, no terminado totalmente. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Para muchos de vosotros también, Virgo, veo comunicaciones con personas del pasado que nos pueden inestabilizar un poco. Mucho cuidado con esto. Los Virgo que os planteéis un cambio importante en vuestra vida, dice, os lo podéis plantear, pero finalmente no daréis el paso, ¿vale? Vamos a ver qué más. Cambios importantes, de domicilio, residencia, cambio de vida, todo ese tipo de cosas, Virgo. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo. Que estáis solteros. ¿Ves? Aquí dicen las cartas, Virgo, que estáis solteros. Si tú, digamos, ves tu vida o ves tus experiencias, ¿no? Como que ya es una derrota, que ya no va a haber más oportunidades en tu vida. Aquí dicen las cartas que estás muy equivocado, Virgo. Esto tenía que pasar en tu vida. Había algo que tú estabas viviendo que se sabía perfectamente, o que tú intuías perfectamente que era algo que no podía ser. Bien, o sea, esto tienes que tenerlo en cuenta también, Virgo. Vamos a ver qué más. Virgo, que estáis solteritos. Vamos a ver. Virgo, que estáis solteros. Aquí dicen las cartas que esta persona nueva en tu vida podría llegar a enamorarse de ti, sí, pero tienes que, fíjate en todas las tiradas, te lo avisa Virgo, tienes que ir despacio con esta persona, muy despacio, y habrá una serie de acontecimientos en un principio en esta historia, pues con esta persona que hemos visto que todavía no se ha ido de su vida, que está relacionada con su trabajo. Entonces, esta serie de acontecimientos, informaciones que te puedan llegar, que ha podido ver a esa persona, que se ha podido hablar con esa persona, que te molesten, todo esto lo vas a vivir con esta persona. Pero al final, digamos, esto no deja de ser una historia nueva en tu vida, y es una historia que finalmente se va a vivir, pero se va a vivir como una pareja, ¿bien? Vamos a ver. ¿Ves, Virgo? Aquí dicen las cartas, déjate llevar en este caso. Dice, te dejarás llevar, aunque con ciertas dudas,
¿Por qué pensarás que esta persona te está engañando o algo por el estilo? O incluso pensarás a qué estás jugando, ¿no? Pero te darás cuenta con el tiempo que no es ningún juego, son acontecimientos que pasan, son situaciones que pasan. Tú pillas a esta persona en un momento de su vida en el cual no ha cerrado totalmente una etapa y esto que pase es lo más normal del mundo. Vamos a seguir. Virgo, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Virgo que estáis casados, en convivencia y novios. Casados, en convivencia y novios. Mi queridísimo Virgo, vamos a ver. A uno de los dos le cuesta mucho trabajo estar en una situación de plenitud, ¿no? Eso es lo que yo estoy viendo aquí, Virgo. Esto no quiere decir, Virgo, que la relación vaya mal o vaya a ir peor, ¿vale? Pero es cierto que algo está fallando en la relación, así lo dicen las cartas. Dice que nos cuesta trabajo, pues eso, estar en plenitud, y esto nos podría generar ciertas dudas de cara a futuro, ¿no? Hay muchas dudas porque también es cierto que yo veo a uno de los dos que siempre ha querido mostrar de cara a la galería, o los dos habéis querido mostrar de cara a la galería que todo estaba perfecto y todo no estaba tan perfecto. Bien, entonces esto también es un punto aquí que dicen las cartas, ¿no? Que sería necesario liberarse de ese pensamiento, el no querer, el querer mostrar que todo está perfecto te está absorbiendo, ¿no? Vamos a decirlo así. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo, casados, en convivencia y novios. Casados, en convivencia y novios. Mira, mi queridísimo Virgo, tú te harás muchas preguntas y dirás, ¿qué es lo que a nosotros nos está alejando? Y aquí dicen las cartas lo mismo de siempre. Virgo, la respuesta la sabes. Y aunque tú vas a continuar de momento, ¿bien? Aquí hablan las cartas de continuidad con esta persona. Luego aparte me dicen las cartas, os espera un tiempo de reflexión también, porque uno de los dos va a viajar o va a estar constantemente moviéndose o algo por el estilo. Y sí, aquí tendrás tu momento de reflexión. Bien, entonces Virgo, que estéis esperando tener noticias de un engaño para tomar una decisión en esta relación, está difícil captar esa noticia. Está muy difícil saber esto, así lo dicen las cartas, Virgo. Dice, esta historia, dice, está muy repetida ya en vuestra vida. Esto es algo que ya ha pasado en vuestra vida anteriormente, ¿eh? Entonces, Virgo, casados, en convivencia y novios. Hay otra parte de vosotros que veo que uno de los dos tiene que tomar decisiones en cuanto a situaciones o personas que tengan que ver con el pasado y que están en otro lugar. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo. Esta confusión que tienes ahora mismo en cuanto a la relación no solo tiene que ver con la relación, tiene que ver con los objetivos que tiene cada uno a nivel personal, ¿no? Y esto es lo que ha salido al principio, ¿bien? Entonces, Virgo, el tema que ha salido respecto a qué es lo que queremos demostrar al mundo, no hay nada que demostrar al mundo. O sea, tú te tienes que demostrar a ti mismo, ni más ni menos. Vamos a ver. Que finalmente aquí dicen las cartas, hay una parte de ti que te dice, si sigo, presiento que voy a estar mal, pero si rompo voy a estar peor. Entonces, Virgo, te genera todo una ansiedad. Y aquí es cuestión de que tú te pares, reflexiones y pienses bien qué es lo que realmente quieres. Esto es muy importante, el saber qué es lo que tú quieres. Puedes tener con esta persona que tú estás un compromiso mayor, sí. Pero ¿realmente es el compromiso lo que tú quieres con esta persona?
¿Le estás haciendo caso a tu voz interior? ¿Qué puede pasar si tú das un paso más con esta persona? ¿Va a cambiar algo para bien? Eso es lo que tú tienes que plantearte, Virgo. Vamos a ver qué más. Porque yo lo que veo en vuestra vida, Virgo, es una historia que se repite constantemente. Entonces, cuando tú ves que algo se repite de esa manera constantemente, pues yo dudo mucho que vaya a cambiar. Como yo digo que a ciertas edades no se cambia y la zorra cambia de pelos, pero no de costumbres. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Virgo. Aquí hay una mujer que lo puede cambiar todo. Cuidado con esto, Virgo. Cuidado. ¿Qué es lo que tú quieres obtener de tu pareja? Esta es la pregunta que tú te tienes que plantear. Pero no engañarte a ti mismo o a ti misma, Virgo. No debes de engañarte. O sea, sé sincero contigo mismo, ¿eh? A la hora de dar esas respuestas. Y a partir de ahí decides. Virgo o pareja de Virgo. Uno de los dos. La decisión es tuya, corazón. Aquí dicen las cartas, no sabes muy bien lo que vas a hacer. Si vas a seguir o no. Tienes muchísima confusión. Por eso yo te invito, Virgo, a que te hagas esa pregunta. Ni más ni menos. Porque ya te digo que ahí la decisión es tuya. Vamos a seguimos, mi queridísimo Virgo, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Virgo, y tu mensaje especial del amor. Te dice, mi queridísimo Virgo, hay mucha diferencia entre amor y amistad. Esto tienes que pensarlo y tenerlo muy en cuenta. Bien. Vamos a seguimos, Virgo, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Vamos a ver, Virgo, y tu salud. Respecto a tu salud, Virgo, dice que deberás de continuar con algo relacionado con algún problema de piel. Esto sale de cara a futuro, Virgo. Todas las mujeres, Virgo, cuidar los ovarios, el útero a nivel general, todo lo que esté relacionado con los riñones, como siempre os digo, pues ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, Virgo, seguimos ahora sí con ese mensaje general. Si llega el momento de tomar decisiones en tu vida, Virgo, no las tomes precipitadamente. Tómate tu tiempo, mi queridísimo Virgo. El número 41 para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre, Virgo, no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.